Bienvenidos a esta audición del programa Unidos en el Amor de Cristo. Como siempre ahora, por las pasadas semanas, David Sánchez de Yara Ministries para compartir con ustedes la palabra del Señor y aquel tema que iniciamos la semana pasada, que era Pentecostés, que hemos perdido. Para aquellos que sintonizan la primera vez, vamos a dar un resumen acerca de lo que consiste el tema de hoy, y aquellos que ya han participado de la pasada edición, pues espero que ya tenga en papel y lápiz a la mano para continuar tomando notas sobre el tema. Muy bien. Si puede ir conmigo, debe tener la palabra en Levítico capítulo 23, exactamente el versículo 15. Lee así, dice: y contaréis desde el día que sigue al día del reposo, desde el día en que ofrecisteis la gravilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas, 7 semanas cumplidas serán. Eso es lo que dice el versículo. ¿Por qué ese versículo y qué tiene que ver con Pentecostés? Pentecostés habíamos dicho que viene de la palabra quincuagésimo, de la raíz penta, y que significaba la base de 5. A partir de esa base se contaban o se cuentan todavía desde el día de la Pascua, que recientemente estuvimos celebrando, hasta el día de Pentecostés, que es el próximo evento en el calendario eclesiástico, en mayo 28, 50 días transcurridos que se dividen en 7 semanas y un día. ¿Por qué el tema de Pentecostés? Bueno, porque en la tradición judía, y aclaro, no soy un experto en el tema, tampoco es que sea un judaizante mesiánico, pero sí considero que el Mesías es clave en la cuestión de la palabra de Dios, en su plan de salvación. Entonces, la comunidad de la tradición judía lo que hace es que observa 7 semanas a partir de la Pascua hasta Pentecostés, trabajando sobre lo que se llama las 7 semanas de restitución, para trabajar sobre las 7 cualidades del hombre caído, una cualidad por semana. En la pasada edición mencionamos las 7 cualidades. Aquellos que no hayan tenido la oportunidad de tomar nota, las voy a repetir. Las 7 cualidades son la envidia, el enojo, el orgullo, la lujuria, la pereza, la avaricia y la glotonería. Entonces, a partir de la semana de Pascua, que fue el día de resurrección, empezó la primera semana, que fue la semana anterior, y se supone que estuviésemos trabajando el carácter, según esta tradición, sobre la envidia. Ofrecimos los textos bíblicos y conectamos los 50 días, debo decir, de la base 5 con el Sermón del Monte y el libro de Mateo, que tiene 5 sermones. Por lo tanto, la referencia de la escritura que vamos a hacer para trabajar sobre el carácter va a venir exactamente de uno de los sermones de Mateo, que es el Sermón del Monte, y en los capítulos 5 al 7 vamos a ver ilustrados cómo podemos trabajar sobre estas 7 cualidades según el mensaje del Sermón del Monte. Entonces, ya colocados en lo que nos corresponde, vamos a pasar a lo que nos toca en la tercera semana. La primera semana fue la de la envidia. Vimos Mateo 6, del 19 al 21, donde teníamos que ceder la inclinación del yo, de lo material a lo celestial. Luego vimos la semana 2, que era el enojo, y según Mateo 5, 22, podíamos ver la consecuencia del enojo en el caso de Naamán, en el caso del hermano mayor del hijo pródigo, en el caso de Jonás, cómo el enojo produjo en ellos adversidad para el propósito de Dios respecto al plan que Dios tenía ya trazado. Ok, ya tenemos eso. Entonces vamos a la tercera semana, que es la semana que corresponde
al orgullo. Para eso le voy a invitar que vaya conmigo a la Escritura, Mateo capítulo 6, versículos 2 al 4. Creo que lo vamos a tener presentado en pantalla para que ustedes lo puedan leer. Voy a leer la Escritura, Mateo capítulo 6, versículos 2 al 4, versión Reina Valera. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cómo podemos trabajar el carácter respecto al orgullo desde la base bíblica de Mateo capítulo 6? Bueno, aquí obviamente nos está hablando de el exhibicionismo que tenían los religiosos del tiempo, haciendo anunciar todo aquello que hacían para ser reconocidos como que estaban de acuerdo o en el estante de la altura de la reputación que se supone que tuvieran. Ahora, entre las líneas de este versículo hay un valor inigualable respecto al orgullo. ¿Qué es el orgullo? El orgullo puede definirse como la autoestima exagerada o una autoestima muy elevada. Es un engreimiento personal, es soberbia, es una jactancia. Cuando el versículo dice que hacen tocar trompetas para ser alabados delante de ellos, lo que precisamente presenta es ese concepto de engreimiento personal, esa jactancia personal, esa autoestima exagerada o elevada que pretendía ser reconocida de parte de los demás a quienes exhibían sus comportamientos y sus conductas. ¿Qué es lo que plantea la Escritura sobre el orgullo? Debemos trabajar sobre esta cualidad caída y permitir que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a ser humildes. Cuando operamos en el orgullo, en la soberbia, en este engreimiento personal, es como un recordatorio que le estamos haciendo a Dios de lo que pasó en la primera rebelión en el cielo, cuando Satanás, o en aquel tiempo el nombre Luzbel, se enalteció en su propio corazón y decidió subir al lugar del monte de Dios para ocupar el trono. Según Isaías, capítulo 14, versículo 11, la Escritura dice, descendió al Seol tu soberbia. ¿Está viendo ahí? El orgullo, el sonido de tus arpas como anunciamiento de trompeta también. Y luego dice el versículo, gusanos serán tu cama y te cubrirán. Entonces, lo contrario al orgullo en este caso sería realmente la modestia o esa humildad que debe caracterizar el carácter de toda persona que ha tenido un encuentro y una nueva vida en Cristo. Imagine todos los creyentes del mundo trabajando en oración unánimes durante el tiempo de estas 7 semanas para que Dios trabaje en nosotros lo que es descartar el orgullo y traer modestia y humildad a nuestro carácter, para nuestras relaciones conyugales, nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones vecinales, nuestras relaciones seculares, en todo tiempo y en todo lugar, que podamos tener conciencia de que esta cualidad es muy adversa y contraria al carácter que Dios anhela que tengamos sus hijos. Si me permite, una de las peores manifestaciones del orgullo que podemos identificar en nuestro proceder es cuando evitamos ser corregidos.
Sobre todo, recuerda la semana pasada que hablamos acerca del enojo. Cuando nosotros no podemos gozarnos por el logro de los demás, hay un indicativo muy palpable, muy evidente de que hay orgullo. De modo que las tres primeras cualidades se enlazan. Es la inclinación al yo, que puede producir un celo, que ese celo conduce a un enojo y que ese enojo definitivamente va a tener una resultante en el orgullo. Amados hermanos, el propósito de traerles este tema, este mensaje, es que nosotros podamos construir y edificar en el edificio que decía Pablo, sobre la base que es el fundamento que es Jesucristo, nuestra relación con Dios, nuestro carácter, a fin de poder dar un buen testimonio a la humanidad de que Cristo está en nosotros. ¿Dónde lo podemos ver? En la manifestación y en la ejecución de nuestro carácter en el diario vivir. Si esa inclinación al yo está todavía presente, si ese enojo está todavía presente, si ese orgullo está todavía presente, definitivamente tenemos que seguir trabajando en oración. Bueno, la cuarta semana estamos hablando acerca de la lujuria. La lectura está en Mateo capítulo 7, versículos del 27, perdón, Mateo capítulo 5, debo corregir, versículos del 27 al 30, es muy probable que lo tengamos en pantalla, lo voy a leer para que podamos recibir qué nos dice la palabra de Dios respecto a la lujuria. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí nos está hablando de lo que es codicia. La codicia refiere a la avaricia, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero cuando la codicia y la avaricia enfocan directamente al aspecto sensual y sexual, entonces ya el término que mejor la describe, que mejor describe el comportamiento es la lujuria. La lujuria es obviamente un asunto de integridad personal. Job, capítulo 31, versículo 1 dice que él dijo, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues habré de mirar yo a una virgen? Entonces, la lujuria es todo aquello que está relacionado con el comportamiento posesivo relacional, lo que tiene que ver con aquello de que tú me perteneces y tengo un deseo que implica hasta arrebato, como que retirar de otro, porque refiere precisamente a la fortaleza del enemigo, que es sensualidad y sexualidad. Jeremías, por otro lado, el profeta, nos ayuda a entender el concepto de la avaricia, y lo vamos a ver más adelante cuando dice, más a tus ojos y a tu corazón no son sino para avaricia. Está hablando Jeremías en el capítulo 22. Pero hay un dicho que quiero, un refrán que quiero compartir con ustedes, que espero que tomen nota para que lo apunten. Y toda vez que llegue este pensamiento de lujuria, de posesividad, de excesividad, de codicia a un ser humano que es ajeno a usted, porque mi esposa no es ajena a mí, ni su esposo, ni su esposa, pero cuando habla de ajeno, como dice el proverbio, la mujer ajena, la que sale a caminar y a buscar
buscar el joven sin entendimiento para hacerlo caer. Cuando está este escenario que despierta lujuria, cuando ese pensamiento llega y asalta, hay un refrán que le puedo dar. Dice, y los deseos ciegos a cuantos precipitan, que por obtener un nada, un todo sacrifican. Muchas veces estamos ajenos al resultado devastador del pecado de lujuria. Una vez quedamos dirigidos a ese pecado, es inminente que vamos a quedar atrapados en él. Por eso la Escritura dice que en el caso de José, cuando estaba en la casa de Potifar y la esposa de Potifar le hizo un acercamiento para que pudiese estar íntimamente con él, él decidió huir, salir del escenario, y aunque Potifar, la esposa de Potifar, logró hacerse de parte de la vestidura y del manto de José y le trajo unas consecuencias de penalidad y de prisión, hizo lo mejor. No coexistió con la tentación, escapó al escenario. Y el trabajo acerca del carácter sobre la lujuria no solamente va a requerir que oremos y que meditemos en la palabra, requiere de nosotros un compromiso. Ejemplo, es mi apreciación lo que voy a decir, pero a mí me parece que José no tuvo una reacción inmediata al acecho que la esposa de Potifar le hizo. Este hombre, José, ya tenía que tener el cultivo de la disciplina de todas las mañanas, decir, voy a levantarme a cumplir el propósito de Dios y obedecer su palabra. Algo más allá de la lectura de la palabra, algo más allá de la oración, es ese compromiso de poder decir, me voy a apartar de todo lo que es mal, que es lo que establece Proverbios como el temor de Dios. Entonces, trabajar sobre esta cualidad requiere de nosotros lo mejor, porque la expectativa del anfitrión divino respecto a la celebración de Pentecostés es que se haga en el orden, en la pureza y en la naturaleza de esa celebración, porque era el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado a los apóstoles para que esperaran allá en el aposento alto hasta que recibieran la manifestación del poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra en el corazón del hombre, nos ayuda y nos capacita más bien para poder lidiar con todas estas manifestaciones de la carne, porque ya no estaremos enfocados en la manifestación de la carne, sino en el fruto del Espíritu. Ahora bien, el compromiso de nosotros debe estar presente. Vamos a la quinta semana y a la quinta cualidad. La quinta cualidad y la quinta semana es la de la pereza. Para esto, el capítulo 6, versículo 11 de Mateo, un versículo muy breve, muy conocido, parte de la oración modelo del Padre Nuestro, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mire qué breve y qué sencillo. Cuando hablamos de el pan de la provisión, obviamente entendemos que hay un trabajo que tenemos que hacer, porque desde el principio del Génesis Dios le dijo al hombre que con el sudor de tu frente ganaría su sustento. Entonces, cuando hablamos de pereza, estamos hablando de el tedio que experimento cuando me corresponde realizar una tarea, y al detrimento o al menoscabo de la responsabilidad que tengo en ejercer esa tarea. Mira lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros
os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. La pereza refiere a lo que experimenta la persona cuando pierde el esfuerzo por hacer algo, cuando no quiere. Ya es un asunto de voluntad. No es que si usted no trabaja, pues es que es perezoso, es que no quiera. Eso es diferente. Una cosa es la actitud y otra cosa es la aptitud. Por ejemplo, voy a dar un detalle. Digamos que usted es un creyente que está muy entusiasmado en las cosas del Señor. El entusiasmo sin el esfuerzo es nulo. Por eso la pereza apunta al esfuerzo. Debemos estar claros y convencidos que un cristiano entusiasmado no quiere decir exactamente un cristiano esforzado. El esfuerzo es lo que combate la pereza. Y es precisamente lo que nos dirige a nosotros a procurar hacer un trabajo, ejercer una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad que nos compete en estas 7 semanas? Orar, leer la palabra, estar preparados para la celebración de esta próxima fiesta de Pentecostés, trabajando sobre estas todas cualidades que les estamos presentando. Vamos a la sexta y vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículos 25 al 31. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, ni trabajan, ni hilan. Pero yo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Qué poderosa palabra. Aquí la avaricia y el afán por tener posesiones es ese deseo excesivo de poseer riqueza, pero no para poseerlas, sino para retenerlas y atesorarlas. ¿Qué nos dice la Escritura? Que en lugar de tener avaricia tengamos aprecio. Una cosa es apreciar lo que recibimos y otra cosa es tener avaricia sobre lo que queremos o poseemos. Por eso la advertencia y la exhortación en el capítulo 6 es que confiemos en la provisión de Dios. Vamos a la séptima característica porque ya se nos está acercando el tiempo para cerrar este programa. Es en Mateo 6, 31 al 33. Dice, y vamos a hablar de la glotonería, dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando hablamos del afán y cuando hablamos de las cosas que nos corresponde comer y vestir, lo que queremos enfocar es el aspecto de la glotonería o la gula. Tal parece ser que es la cualidad del hombre caído que es más aceptada y más tolerada en medio de la ejecución del carácter. ¿Qué es lo que nos advierte la Escritura acerca de esto? Si nosotros somos incapaces de poder controlar lo que ingerimos, podemos también ser incapaces de controlar lo que pensamos. Ejemplo, Colosenses capítulo 2, versículo 20. Escuche bien lo que dice este versículo. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué
como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas, dice el versículo 23, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El asunto aquí es manejar el apetito de la carne. No ser exactamente un practicante, sino un ejercer control. No es practicar tanto el ayuno, es controlar el apetito de la carne. Hasta aquí queremos utilizar el tiempo que nos queda para dar lectura a las personas que se han conectado y que orar por ellas. Tenemos aquí a Esther Tapia, que nos envía una petición de oración por sanidad, para Gilberto también, Adrián y para toda su familia. Como no, aquí tenemos esta nota y vamos a estar haciendo la oración. También tenemos una nota de la hermana Hortensia. Vamos a orar por Estela para convicción y afirmación de fe. Cómo no, hemos recibido esto y vamos a orar. Vicky nos escribió para Briana, Andrés y Valeria por salvación, para libertad de esclavitud de todo aquello que le esclaviza. Y Oscar Barajas para una fuerte alergia que tiene en su cuerpo. ¿Cómo no, hermano? Vamos a orar por esto. También a Marisela, que va a tener un procedimiento que está poniendo en las manos del Señor. Vamos a orar. Padre de los cielos, en esta hora, delante de tu presencia, tú has sido testigo de los nombres que hemos mencionado en este listado y estas personas que han contestado, por lo cual invocamos tu nombre sobre ellos. Declaramos y afirmamos que la palabra de sanidad que tú diste para el centurión alcanza la distancia y que de la misma manera que ellos han declarado su necesidad, tú pronuncias la palabra de salud y de afirmación de fe en cada uno de los casos que han sido presentados. Confiados en ti quedamos de que tú harás mucho más abundantemente de lo que ellos piden o entienden. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Nos quedan exactamente unos